Hola, soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta, un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por el Grano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la cuestión del aborto y del control que aún se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Para hablar de este tema tenemos invitadas en Argentina, en México y también en España. Quiero ir a México para saludar a Rebeca Ramos. Ella es directora ejecutiva de GIRE. Este es un grupo de información en reproducción elegida, una organización creada para la difusión de información objetiva, científica y laica sobre el aborto en México. Rebeca es abogada, feminista y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Desde marzo de este año es la directora ejecutiva de GIRE, anteriormente fue asesora parlamentaria y formó parte del grupo de trabajo para la reforma constitucional sobre derechos humanos. Bienvenida, Rebeca, es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Hola Clara, un placer estar con ustedes para hablar de este importante tema que pues atraviesa toda la región. Muy buenos días. Claro que sí, muchas gracias, Rebeca, por acompañarnos, es un placer tenerte con nosotros. Quiero ir a España para saludar a Nur Amar Lamarti. Nur es investigadora en temas relacionados con derecho islámico y con la situación de las mujeres en países musulmanes. Nur es redactora especializada en Atalaya, ella escribe y pues allí nos comenta y nos tiene al tanto de lo que pasa con las mujeres en estas regiones del mundo. Nur, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Hola Clara, muchísimas gracias. Es un honor para mí asistir hoy a esta charla. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Quiero ir a Argentina para saludar a Natalia Gerardi. Natalia es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, desde el año 2007. ELA es una organización de la sociedad civil con sede en la República Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia con estrategias de investigación e incidencia social y política. Natalia es abogada, tiene una maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Clara, por la invitación. Un placer conversar con ustedes y las colegas. Igualmente, Natalia, muchas gracias. Pues me voy a quedar contigo para ir a nuestro primer bloque, en el que vamos a hablar del contexto y de la evolución legal del aborto en diferentes contextos, realidades geográficas y pues particularmente en América Latina. Y me quiero quedar contigo porque justamente Argentina nos dio noticias hace pocos días en este tema y el debate del aborto vuelve al legislativo, según entendí, pues viendo alguna información, el gobierno de la Argentina dijo hace pocos días, tenemos un problema de salud pública, el gobierno enviará un proyecto de ley de legalización del aborto con un criterio muy fuerte en salud pública. El aborto clandestino es un enorme problema de salud pública. Las mujeres, más allá de la amenaza de prisión, cuando no tienen un proyecto de maternidad, pues no tienen la maternidad forzada como una opción y acuden a un aborto clandestino. Las estimaciones más serias, considerando que son cifras en la ilegalidad, refieren entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Se quieren evitar las muertes evitables y los daños severos de salud, bajar el número de abortos y de embarazos no intencionales, además de implementar una política de Estado para la educación sexual integral que evite llegar al aborto. Pues con esto se busca bajar la cantidad de muertes, de abortos y de mujeres afectadas por la práctica del aborto clandestino. Este mes de noviembre, pues el Poder Ejecutivo, el gobierno, enviará el proyecto de ley al Congreso de la Nación para tratar el tema en sesiones extraordinarias. Y quiero preguntarte, Natalia, o pues quisiera pedirte que nos contextualices, pues nosotros tenemos públicos hispanohablantes que quizá no están muy familiarizados con la realidad de este tema en la Argentina. Me gustaría que nos cuentes o que nos puedas hacer una contextualización de la situación y de la cuestión del aborto en Argentina. El aborto, pues entiendo que es admisible en algunos casos. ¿Nos podrías explicar qué casos y pues en qué consiste la penalización del aborto en la Argentina? Háblanos también de las cifras que se manejan. ¿Ustedes coinciden con las cifras que maneja el gobierno en este sentido? ¿O cómo, pues, cuál es la aproximación que tienen ustedes al tema?
Bueno, Argentina tiene un sistema de regulación del aborto por causales. Está regulado en el Código Penal, donde se indica que el aborto es un delito, con la excepción de algunas causales, algunas circunstancias. Esto es en caso de peligro para la vida, en caso de peligro para la salud de la mujer o en caso de violación. Y eso es así desde 1921, hace casi 100 años que la regulación del aborto está de esa manera, en esos términos, en el Código Penal. Claro, a lo largo de estos años, la interpretación de esas causales ha sido bastante distinta. Y en los últimos años se ha acelerado una interpretación de las causales, o sea, de ese artículo del Código Penal, leyendo la legalidad del aborto en esas causales. Entonces, hoy afirmamos, y en eso nos acompaña la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso que llamamos FAL, por las iniciales de la joven adolescente que dio origen a ese caso. En el caso FAL, resuelto por la Corte en el 2012, se afirmó la constitucionalidad del aborto en los casos previstos por el Código Penal. Peligro para la vida, peligro para la salud y en todos los casos de violencia sexual, sin distinguir la situación de discapacidad mental de la mujer, porque hubo durante mucho tiempo alguna divergencia interpretativa, ¿no? Cómo había que interpretar un artículo del Código Penal que, escrito en 1921, claramente hacía referencia a un lenguaje que hoy no usamos. Entonces, concretamente, hoy el aborto es legal en esas tres causales. Ahora, el acceso al aborto en condiciones de legalidad y de salud es muy dispar en Argentina. Argentina es un país federal, como México, pero a diferencia de México, las leyes de fondo, como el Código Penal, son centralizadas. Tenemos la misma ley para todo el país, pero la aplicación de esa ley depende del sistema de salud de cada una de las provincias. Y entonces, frente a la disparidad de compromisos de los gobiernos provinciales y la gran heterogeneidad y dispersión, digamos, del sistema de salud, el acceso efectivo a ese derecho, que es un aborto legal en los casos previstos por la ley, es sumamente dispar, arbitrario, lleno de barreras actitudinales, barreras materiales por la lejanía, barreras geográficas, barreras de desconocimiento por parte del sistema médico, de desconocimiento por parte de las mujeres respecto de qué se puede exigir frente al sistema público de salud. Y este es otro punto importante. Argentina tiene un sistema público de salud muy robusto, muy distribuido a lo largo del país, pero muy dispar en su administración porque depende del gobierno de cada una de las 24 jurisdicciones provinciales. Entonces, esa es la situación hoy. Tenemos aborto legal en esos casos, pero cuyo acceso es muy arbitrariamente distinto según la provincia y la ciudad en la que vivas y según el conocimiento que puedas tener para exigir el acceso a ese derecho. Entonces, frente a esa situación de enorme disparidad, heterogeneidad, que implica una arbitrariedad en el acceso a los derechos, la situación de las mujeres, de las niñas, adolescentes es muy diversa y encontramos a muchas a quienes se les niega el acceso al aborto, a muchas que terminan siendo injustamente criminalizadas o que son empujadas a la ilegalidad y a la clandestinidad del aborto, en cifras oficiales que compartimos, que surgen de una estimación que se hizo hace varios años a partir de la cantidad de complicaciones de abortos por egresos hospitalarios y que va entre los 350.000 y los 520.000 por año. Probablemente hoy sean más. Pero lo cierto es que entonces, frente a esa situación de barreras que persisten en el acceso al aborto, desde hace más de 10 años se organizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina. Esa campaña reúne decenas de organizaciones, cientos de activistas, miles de personas que adhieren a esa consigna de modificar la ley de aborto en Argentina para que se incorpore un régimen de plazos. Frente al régimen de causales que tenemos, incluir además un plazo inicial, que, como hicieron en la Ciudad de México, y ahora nos contará la compañera de Gire, o como hicieron en Uruguay, que se incorpore un sistema de plazos inicial dentro del cual no toca al sistema de salud indagar acerca de la causa.
La causa será íntima, personal, de cada una de las personas que requiera el aborto. Y a ese sistema de plazos se sumarán después las causales. Eso es lo que pide, eso es lo que probablemente sea la ley que se proponga desde el Poder Ejecutivo. Pensamos que tal vez hoy, hay mucha información, o más bien hay muchos rumores de que tal vez esta misma semana sea la presentación de este proyecto, que sería, y creemos, muy parecido al que logró media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2018 y que no logró, por muy poquitos votos, la aprobación del Senado. Incorporar un sistema de plazos sumado al de causales, creemos que va a contribuir en mucho a mejorar la eliminación de las barreras, a homogeneizar el acceso a ese derecho y también a generar una mayor conciencia acerca del derecho que las mujeres van a poder reclamar en todo el territorio del país. Quiero preguntarte, Natalia, en el caso de que una mujer aborta en Argentina fuera de las causales permitidas por la ley, ¿cuál es la acción judicial en este, digamos, en este delito, tal y como está establecido actualmente? Bueno, hoy el aborto fuera de las causales es un delito penado con pena de prisión, con privación de la libertad, una escala muy, muy inferior a la del homicidio, ¿no? Y ese es uno de los argumentos por los cuales claramente no se trata no se puede identificar el delito de homicidio. Parece que estoy perdiendo a Natalia. Natalia tiene problemas de conectividad. Pues mientras recuperamos la señal con Natalia, quiero ir a México para hablar con Rebeca y pedirle que nos comente un poquito cuál ha sido el contexto de la situación y de la evolución del aborto en México, porque como anticipaba Natalia, pues allí funcionan un poco diferente y hay algunos estados en los que está, digamos, permitido y pues en la mayoría de estados entiendo que hay muchas restricciones. Rebeca, cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución del tema del aborto en México, por favor. Claro que sí, Clara. Pues ya como Natalia adelantaba, México es también un estado federal, a diferencia de Argentina. Toda la materia penal se regula en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los estados que integran la República Mexicana, y tal y como Argentina, el tema, la materia del aborto, por regla general se regula desde el ámbito de lo penal. Entonces, en México tenemos una diversidad muy importante de regulación en materia de aborto. Dependerá de cada uno de los estados cómo y qué conductas se consideran como un delito. En el caso de México, por lo que sucedió en Ciudad de México en 2007 y el año pasado en 2019 en el estado de Oaxaca, tenemos un sistema mixto. La regla general es un sistema de causales muy parecido al que Natalia ya nos comentaba en Argentina, y en los casos específicos de Ciudad de México y de Oaxaca, tenemos un sistema de plazos. El aborto, cuando es por voluntad de la mujer embarazada, de la persona gestante, únicamente se considera delito a partir de la 13ª semana de gestación. Antes, en el primer trimestre, es considerado un servicio de salud pública. En el caso de la Ciudad de México, desde abril de 2007, se proveen los servicios de aborto legal y gratuito para todas aquellas mujeres residentes en Ciudad de México, y hay la posibilidad para las mujeres, las personas gestantes que no son residentes en Ciudad de México, de acudir a los servicios de salud de Ciudad de México y obtener el servicio de aborto seguro. Las causales que tenemos en todo, la única causal que es legal en todo el país es
cuando el aborto es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Esto está reconocido a lo largo y ancho de todo México, y después vamos teniendo diferentes causales. En el caso de que la vida de la persona gestante esté en riesgo, lo tenemos en 29 entidades federativas. En 16 tenemos cuando la salud de la mujer embarazada está en riesgo o cuando se presentan alteraciones genéticas o congénitas en el producto de la gestación. Después tenemos también una causal que existe en 2 estados de la República que permite la interrupción legal del embarazo cuando la situación socioeconómica de la mujer embarazada es precaria y tiene un número previo de hijos. Y pues así tenemos esta heterogeneidad que además de una situación que compartimos con Argentina en términos de la provisión de los servicios de la provisión de los servicios que depende de cada uno de los estados, pues además aquí tenemos el tema de que la propia legislación depende de cada uno de los estados y no tenemos una regulación central como sí se tiene en Argentina. En los últimos años, además de pues luchar y de exigir una regulación por lo menos como la que se tiene en Ciudad de México y en Oaxaca desde los colectivos y desde los movimientos feministas, algunas organizaciones y acompañantes hemos venido pues pidiendo que por lo menos en los casos en donde existen las causales legales, este servicio se preste efectivamente. En 2018 hubo 2 sentencias muy importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de señalar que la negativa de un aborto cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual es una violación a los derechos humanos de esa mujer, de esa adolescente, y procede una reparación integral. Y el año pasado tuvimos una sentencia muy importante en términos de los servicios de aborto cuando la salud de la mujer está en riesgo. Y ahí lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo fue dejar a un lado la regulación penal como tal y hacer una aplicación directa de la Constitución en términos de la garantía del derecho a la salud para todas las personas, que eso está reconocido a nivel constitucional y en los tratados internacionales de los que México es parte, para decir que en esos casos la provisión de servicios de aborto seguro es una manera de garantizar el derecho a la salud. Entonces, ahorita estamos en un momento bastante interesante en donde desde la Suprema Corte de Justicia se está garantizando, más allá de la regulación penal, el acceso a los servicios de aborto, por lo menos cuando la vida y la salud de la mujer, de la persona gestante, están en riesgo. Rebeca, muchas gracias. O sea que sí, yo te entiendo bien, como por ejemplo en Ciudad de México es legal pues, en la causa que una mujer estime que necesita interrumpir el embarazo, y en otros estados no lo es. Una mujer puede desplazarse desde su estado a Ciudad de México para realizarse una intervención y ella no va a enfrentar un problema judicial. Exactamente, porque justo, bueno, en México, al igual que en otros países de la región, pero en el caso de México, la ley que aplica en materia penal es la del lugar de los hechos. Y en este caso, como la interrupción, que pues, se puede considerar un delito, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, si se lleva a cabo esa misma conducta en Ciudad de México, la ley que aplica es la de Ciudad de México. Entonces, no se trataría de un delito, sino de la prestación de un servicio de salud. Muchas gracias, Rebeca. Muy interesante y muy ilustrativo todo lo que está teniendo lugar en México. En Colombia vamos bastante más atrasados en el tema. Hay pues unas causales en las que se admite la interrupción del embarazo, pero a veces son las mismas mujeres las que se encargan de generar como toda una polémica. Hace poco una congresista del partido de gobierno, que es un partido conservador bastante a la derecha, pues sugería que las mujeres tengan que pedir permiso a los hombres para poder practicarse un aborto en los casos que contempla la ley, pues que son apenas 3.
Quiero que vayamos a España para hablar con Nur, porque pues tenemos diferentes realidades y nos gusta poder aportar una perspectiva comparada. El caso de Marruecos, pues que es muy interesante porque es un país africano, árabe y musulmán. Entiendo que cada día allí se practican entre 600 y 800 abortos clandestinos. El aborto se legalizó allí también pues en algunos casos en 2015, y esto supone pues sin duda un avance en términos legales respecto de otros países árabes, africanos o de confesionalidad islámica, pero esto no ha sido pues suficiente. De fondo sigue habiendo pues problemas muy graves en términos de libertad sexual y de libertades individuales. Y quiero preguntarle a Nur, ¿es legal del aborto en Marruecos? ¿En qué casos se hizo admisible? ¿Cuál es la situación legal para una mujer que aborta, digamos, fuera de estas causas que se permiten actualmente en el Estado marroquí? Y pues respecto a las cifras del aborto que se manejan y todo este tema que tú has estado trabajando. Nada, en cierto modo, decir que cuando se hace una comparativa, ¿no?, con países que en estos momentos están, digamos, en su crecimiento, en un crecimiento bastante grande y en un desarrollo bastante ilustre, como es Argentina o México, pues nos damos cuenta también de las carencias que tienen países como el mío, como Marruecos en este caso. Me gustaría afirmar y explicar el concepto de libertad, ¿no?, del que tanto se habla a menudo cuando se refiere a la Mudawana en Marruecos, al Código Penal, y se intenta como ilustrar como, digamos, unas mujeres que aun naciendo en un marco bastante islámico y bastante, digamos, conservador, sí que portamos, ¿no?, y estamos tildadas como unas de las mujeres más libres propias de este contexto. Sin embargo, como tú bien dices, en Marruecos todos los días se practican entre 600 y 800 abortos porque el aborto solo está previsto para determinados casos. Y esos determinados casos son casos relativos especialmente a la salud y cómo el propio Código Penal considera que la salud de una madre puede estar en peligro cuando ésta está embarazada y por lo tanto debe optar a interrumpir su embarazo, ¿no? La duda que tenemos siempre cuando nos ponemos a contextualizar las leyes y cómo se penaliza nuestra autonomía reproductiva como mujeres es qué significa la salud de una mujer, qué se valora en nosotras cuando se dice que somos mujeres cuya salud está en riesgo, cuya salud no está en riesgo. Es decir, qué se considera importante o no cuando se va a barajar la salud de las mujeres. Y ese creo que es el dilema principal al que nos debemos todas las mujeres para poder realmente entender cómo funcionan las leyes de nuestro país, y es lo que creo que es una de las cosas que más define nuestros países a la hora de analizar sus legislaciones, y es darnos cuenta de qué consideración tiene con respecto a nuestra salud la misma legislación. En Marruecos la única consideración que tiene el concepto de salud de mujeres es que la salud de la mujer está en peligro y esa salud se engloba en un contexto de integridad física, es decir, que esta mujer corra un riesgo de morir o que pueda haber complicaciones a lo largo del embarazo que puedan llevarla a que su vida corra un riesgo. Digamos que en lo que implica salud no debería ser la palabra correcta y no lo es, porque la salud va mucho más allá de lo que es la integridad física. La salud está relacionada también con la emocionalidad de las mujeres, con el estado mental de las mujeres, con la salud mental de las mujeres, y son los puntos más importantes que jamás se toman en cuenta para legislar. En 2016 el monarca Mohamed VI puso en marcha determinadas iniciativas para poder hacer determinados cambios en algunos supuestos, ampliarlos, entre ellos los supuestos de las violaciones, pero en el fondo, y también según muchas organizaciones y asociaciones médicas de médicos que tienen códigos deontológicos que seguir, la conclusión es que eso solo ampararía al 10 o al 15% más de mujeres de lo que está haciendo ahora, que ahora pues está en un 5% de la población de mujeres embarazadas. Entonces, digamos que ni ha sido aprobado por parte de las facciones más conservadoras del Parlamento, que son las facciones islamistas, ni ha salido adelante dicha reforma y por lo tanto seguimos ante un vacío legal de
qué pasa con el resto de las mujeres cuya salud mental, cuya salud emocional y cuyo desarrollo vital está en peligro aunque su integridad física no lo esté. Nur, muchas gracias y voy a quedarme contigo para que pasemos a nuestro segundo bloque porque quiero que hablemos de Estado, de sociedad, de dogmas religiosos y de movilización social feminista pues frente a este tema del aborto. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de las reacciones políticas, sociales, de los medios, de quienes se oponen y de cuáles son las tendencias que se aprecian hoy en la sociedad marroquí respecto a la cuestión del aborto. Y pues me gustaría que nos cuentes y que les cuentes a nuestras otras invitadas acerca del caso de Ahar Raisouni, que fue bastante impactante y emblemático como de todo lo que encarna la problemática del aborto, pero también de las libertades individuales y de la libertad sexual en Marruecos. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Clara. Primero creo que yo, digamos que soy yo la que debe aprender de mis compañeras en estos momentos porque creo que Marruecos le debe mucho aprendizaje a países latinoamericanos que están en sus procesos de legislaciones súper importantes y creo que deberíamos seguir un poquito, digamos, de la marcha que ellas ya han empezado y que, por ejemplo, en Europa ya están muy marcadas y muy hechas y muy acabadas y, sin embargo, digamos que el ejemplo al que más nos queremos parecer en estos momentos es América Latina en cuestiones de lucha, porque es la lucha que podemos ver al menos las nuevas generaciones de mujeres. Digamos que yo creo que el problema más importante que tiene el aborto en Marruecos es que se presupone que solo afecta a un determinado grupo de mujeres. Digamos que la autonomía reproductiva de las mujeres va directamente asociada en los contextos islámicos, en los contextos conservadores, a, digamos, la libertad sexual y las libertades individuales de las mujeres. ¿Qué implica ello? Implica que la autonomía reproductiva no se considera un derecho natural que deberíamos tener todas las mujeres a poder escoger la maternidad, porque la maternidad no puede ser una maternidad impuesta. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el seno de nuestras sociedades, a raíz de los matrimonios precoces, a raíz de los matrimonios de menores, de niñas menores de edad, que son casadas forzosamente, lo que deriva en embarazos obligatorios y, por lo tanto, en una maternidad impuesta. Por lo tanto, para mí, el significado del aborto no es más allá libertad individual, sino la posibilidad de escoger la maternidad cuando ésta es posible y no simplemente cuando ésta ocurre o cuando se puede dar. Y ese es uno de los problemas ante el cual los más conservadores de la sociedad marroquí se oponen. Primero, tajantemente por las cuestiones religiosas y, en segundo lugar, porque para ellos la posibilidad de darnos autonomía reproductiva a las mujeres, darnos es una palabra muy fea porque las mujeres no tenemos que suplicar nuestros derechos porque son nuestros por nacimiento, pero hablando de lo que los políticos deberían garantizarnos a las mujeres, en este caso tenemos el Partido Justicia y Desarrollo y es un partido que está bloqueando todas las iniciativas que tienen que ver con la libertad de las mujeres, su autonomía reproductiva, porque la liga directamente a las libertades sexuales y el debate de las libertades sexuales, digamos que está en dos focos completamente diferentes. Por un lado, como la libertad sexual como libertad individual y, por otro lado, la libertad sexual como directamente prostitución, que es lo que considera una gran parte de la población marroquí, que es de índole más conservadora. ¿Qué implica todo esto? Que llegamos a la conclusión de que en nuestra sociedad hay problemas que se perpetúan constantemente porque no se paga digamos que se permite legalmente que estos problemas continúen. Se sigue permitiendo los matrimonios precoces, se sigue permitiendo la penalización de las relaciones sexuales, lo que empeora y no permite a las víctimas de violaciones denunciar las violaciones, porque por más que las violaciones están tipificadas en el Código Penal, ninguna mujer se atreve a confesar abiertamente que ha tenido relaciones sexuales porque ello implicaría que ha quebrantado un artículo del Código Penal por el cual muchas personas entran, que se penaliza todos los días, ¿no? Entonces, digamos que esto es como un círculo vicioso en el que la autonomía reproductiva entra en parte, pero también es consecuencia de todo un ciclo anterior. Nor, muchas gracias. Pues como comentas y mencionas, en Marruecos y en los países de confesionalidad islámica, el tema de la libertad sexual no existe, es algo que están impulsando los movimientos feministas, los movimientos, digamos, sociales que piden libertades individuales, que reclaman sus libertades individuales.
Y en particular, pues en Marruecos son, digamos, 3 los artículos del Código Penal que están sancionando y pues conductas estrictamente individuales, como son las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, el adulterio y las relaciones entre parejas homosexuales. Todo esto pues también ha generado una gran movilización social de los sectores, digamos, como más progresistas, ¿no? Ha habido como, al menos en términos sociales, un avance de que se esté moviendo el tema, ¿o cómo lo ves tú? Digamos que por ejemplo, y no te he respondido a la anterior pregunta que me hiciste sobre Hajar y Suni, digamos que la sociedad quedó muy consternada cuando una mujer que pertenecía a una clase política bastante conservadora, que hacía un periodismo muy conservador, de repente se ve encarcelada y sobre ella se aplica una ley que supuestamente no se aplica a mujeres de su índole tan conservadora. Digamos que yo creo que la cuestión de Hajar y Suni rompió un poco el tabú de que era libertinaje eso de pedir autonomía reproductiva, de que solo las mujeres libertinas, solo las mujeres demasiado progresistas, solo las mujeres con pensamientos demasiado modernos y occidentalizados, demonizando Occidente constantemente, eran las que iban a querer hacer eso, y que las demás, las que posiblemente se quedarían en situaciones divergentes o parecidas, pues iban a seguirles los pasos. Cuando realmente salió el caso de Hajar y Suni, la sociedad civil tomó otro matiz con respecto a esta realidad y se dio cuenta de que esta realidad afecta a muchas mujeres diariamente, son mujeres de todas las clases sociales, atañe desde adolescentes que han sufrido violaciones, que no las han denunciado y que necesitan no tener ese niño porque están en depresiones horribles, porque directamente tienen necesidades íntimas de no asumir ese embarazo, hasta violaciones intrafamiliares en las que las niñas han sido repudiadas por sus propias familias cuando han sufrido violaciones dentro de sus propias familias, hasta mujeres que con 30 años ven que no pueden afrontar dicho embarazo por cualquier motivo social o por cualquier motivo íntimo. El caso es que cuando sale Hajar Suni, que es una tía, es una mujer que representa, digamos, todo ese conservadurismo, toda esa contrariedad, incluso al aborto, porque ella se posicionó contra el aborto, contra la autonomía reproductiva, y la gente se da cuenta de que no es una cuestión de dos mujeres libertinas que deciden abortar por amor al arte, como si abortar fuese algo que las mujeres decidiésemos todos los días de nuestras vidas por amor al arte. Entonces, ahí es donde la sociedad civil se da cuenta de que esto no es un derecho que haya que discutir, porque la autonomía reproductiva y el derecho a ser madres, cuando nosotras consideremos que queremos ser madres, es un derecho básico y universal que debe estar amparado en todas las leyes que se nos aplique como mujeres. Entonces, ahí es cuando se hace el antes y el después, también teniendo en cuenta que Hajar Suni es de una familia bastante importante y que es una mujer portadora de velo que siempre ha defendido principios bastante conservadores y que tienen un matiz bastante, digamos, contrario a las libertades individuales. Entonces, cuando ven que la propia persona que defiende esa clase de cosas lo sufre, pues llegan a esa conclusión. Muchas gracias, Nur. Pues sí, quedó evidenciada la contradicción social tan grande y lo que llaman como esa esquizofrenia de las sociedades musulmanas, ¿no? Quiero pasar a México con Rebeca para preguntarle, pues, y que nos comente un poco acerca de esas reacciones políticas, sociales de los medios, cómo actúan también. Supongo que en México hay estos grupos denominados pro vida que los veo a veces bastante fuertes en otros países, como en el mío, por ejemplo. Pues, ¿cuáles son las tendencias que se observan hoy en la sociedad mexicana respecto a la cuestión del aborto? Y también me gustaría que nos cuentes cómo ha sido el desarrollo de la marea verde en México. Muchas gracias, Clara. Pues justo cuando me preguntas sobre movilización social en estos momentos en México, no podemos hablar del tema sin hacer una referencia a la marea verde y lo que ha significado para México, todo lo que ha pasado en Argentina desde 2018 con esa media sanción al proyecto, y que ahora desde acá estamos pues muy al pendiente de lo que sucede en el Congreso argentino, lo que está sucediendo también ahora en Colombia en la Corte, y lo que hemos visto es que
Me voy a ir un poquito más atrás. Desde 2007 han habido encuestas en vivienda de opinión en términos de la aceptación o no aceptación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que hemos visto es que la reforma que se hizo en Ciudad de México en 2007 sí ha implicado un cambio a nivel cultural en términos de la aceptación. Antes de, todavía los números, si vemos, no son como quisiéramos nosotras las feministas. Hay aproximadamente un poquito más de la mitad de personas encuestadas que están en contra de el aborto por la voluntad de la mujer, una regulación de plazos como la que se tiene en Ciudad de México y ahora en Oaxaca, pero sí que ha venido aumentando esta aceptación social en términos del ejercicio de los derechos de las mujeres por una maternidad voluntaria. Y ahora lo que tenemos en México es, por supuesto, un movimiento antiderechos muy fuerte como el que existe en, eh, en la región, en el caso de Colombia, en México, tenemos grupos con un financiamiento muy importante, muy ligados a las iglesias, no únicamente a la iglesia católica, sino también las iglesias evangélicas. Hace algunos años en México, en el espacio político, irrumpió un partido político de corte evangélico, cosa que para el contexto mexicano ha sido, pues es raro en términos de esta tradición que tenemos en el país, o que teníamos en el país en términos de laicidad y de la separación entre el Estado y las religiones. Este partido, Encuentro Social, se alió con el partido oficial que gobierna actualmente en México, con Morena. Entonces tienen algunos sectores, algunos puestos al interior del Congreso Nacional, pero también de congresos estatales que son importantes y en donde pues mantienen una posición abiertamente contraria al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el caso de nuestro presidente del Poder Ejecutivo, a diferencia de el presidente Fernández en Argentina, el presidente López Obrador no es alguien que reconozca la necesidad ni la importancia de tener una regulación que despenalice el aborto. Hay ciertos espacios en el gabinete presidencial que están ocupados por feministas de hace mucho tiempo y que empujan estos temas, pero sin embargo en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República como tal, no apoya este ejercicio de los derechos de las mujeres, pero, y es a donde quiero llegar, en los últimos años, sobre todo a partir de 2018, lo que significó la marea verde en Argentina, en México ha tenido una resonancia enorme. Vemos grupos enormes de jóvenes y de mujeres que han salido a las calles. Ahora, gracias al movimiento de Marea Verde en Argentina y al pañuelo verde, ya tenemos un símbolo. En marzo de este año, antes de que irrumpiera la pandemia por COVID-19, en Ciudad de México y en muchísimas ciudades del país, las mujeres salieron con su pañuelo verde a exigir aborto legal y seguro para todas. Entonces, creo que en términos de movilización social, estamos viviendo en México una situación que nunca antes habíamos vivido. Hay un apoyo muy importante que se manifiesta en las calles que no se tuvo en 2007 cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, y pues eso para organizaciones como GIRE y los movimientos feministas en general, pues nos hace ser optimistas en términos de lo que va a venir después y de que esta exigencia por reformar los códigos penales va a estar presente, y creemos que en algunos casos, como sucedió en Oaxaca, pues podríamos avanzar un poco. Tenemos esta situación del federalismo al estilo mexicano en términos de la regulación, en donde es un poquito complicado pues lograr un paso como el que se podría lograr ahora en Argentina, pero sí creo que a pesar de que hay una oposición muy fuerte y que hay grupos abiertamente conservadores y antiderechos, la movilización social feminista en estos momentos en México es muy fuerte. Muchas gracias, Rebeca. Ahorita en nuestro último bloque quiero hablar contigo de cómo es eso que confluyen en el gobierno los sectores progresistas, el feminismo
y también los sectores que se oponen de una forma radical con fundamentos religiosos, ¿no? Porque eso es digno de estudio también, ¿no? Quiero ir a Buenos Aires para hablar con Natalia unos minutos y preguntarle o que nos comente un poco para entender mejor cómo ha sido ese surgimiento de la marea verde en Argentina, pues que efectivamente se expandió en América Latina y que muchos hemos estado siguiendo con gran expectativa, pues de alguna manera sufrimos un poco lo que ocurrió en el legislativo hace algún tiempo y bueno, ahora pues tenemos también expectativa de lo que puede suceder. Me gustaría que nos comentes un poco sobre este fenómeno de la marea verde argentina y pues por qué cuando parecía que ya iba a avanzar en el legislativo, en el último pues, momento se cayó el proyecto. Bueno, para entender la marea verde me parece que también hay que hacer un poco de historia. La tradición del movimiento de mujeres y de las feministas en Argentina de movilizarse y de reunirse tiene más de 30 años. Hace más de 30 años que todos los años hay encuentros nacionales de mujeres que empezaron poco después del regreso de la democracia en 1983 y que eran pequeños y modestos en cantidad de personas, de mujeres, de feministas, pero todos los años en una ciudad distinta del país hay un encuentro nacional de mujeres que reúne mujeres y activistas de lo más diversas, de lo más variadas, unidas por la acción colectiva. Y así se fue gestando un movimiento creciente que llevó a la reivindicación de diversos derechos y a trabajar, por supuesto, primero por las violencias, o sea, para prevenir y erradicar las violencias hacia las mujeres, después también la participación política, las mujeres en los sindicatos, las leyes de cupo, mucho más adelante las de paridad. Digo, hay una historia de movilización social y de coordinación del movimiento de mujeres que es que todos los años crece en número, se complejiza y se articula de maneras bien interesantes intersectorialmente e interpartidariamente. En ese contexto se dio en el 2015 la primera movilización sumamente masiva que fue el Ni Una Menos. Ni Una Menos también nació en Buenos Aires a partir de el cansancio moral que implicaba la repetición de los femicidios, uno atrás de otro, uno más cruel y terrible que el siguiente. Y entonces esa situación generó en algunas periodistas, donde también es importante destacar la presencia y penetración de mujeres feministas en el periodismo, que también se articulan entre sí y trabajan colectivamente y en coordinación con la sociedad civil y la academia. De esa conjunción surgió ese llamado de ni una menos, ni una muerte más por violencia extrema, por femicidios, que fue la primera marcha del 3 de junio del 2015. A partir de entonces, una movilización terriblemente masiva, como nunca habíamos visto antes el movimiento de mujeres en Argentina. A partir de ahí, Ni Una Menos se convirtió en una primera forma de aglutinar demandas colectivas por la libertad y los derechos de las mujeres y por la igualdad de géneros. Y se fue complejizando esa agenda mostrando cómo era imposible hablar de erradicación de los femicidios si no hablábamos de otras violencias, de las violencias en el mundo del trabajo, de la violencia en la política, de la violencia en la calle, de la violencia en los espacios educativos y de la violencia en el sistema de salud, y de la violencia que implica la maternidad forzada, la violación sexual y la maternidad forzada, las niñas y adolescentes obligadas a ser madres y a quienes se les niega previamente el acceso a la educación sexual integral, a los accesos a los anticonceptivos, a la prevención de las violencias, al abuso sexual infantil. Entonces, todo eso combinado fue lo que tomó fuerza junto con la campaña nacional por el derecho al aborto, que era previa y que había surgido de un encuentro nacional de mujeres, y eso llevó a la conjunción de la marea verde hacia fines del 2017, principios del 2018. Y fue la campaña nacional por el derecho al aborto que se masificó en esa marea verde, interpelando sobre todo a las jóvenes, a las juventudes, que forzó
el tratamiento del proyecto de la campaña que venía años de presentado en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de la campaña nacional del aborto para la despenalización y legalización del aborto. Esa marea fue la que forzó que por primera vez se habilitara políticamente el tratamiento de una ley para la legalización y despenalización del aborto en el Congreso Nacional. Y esa movilización sostenida y transversal, con una fuerte coordinación con, sobre todo mujeres, lo que llamamos las sororas, las mujeres en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, y con más dificultades de coordinación en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados las sororas, y que incluía a un varón también, articularon ese debate y esa movilización con la campaña, con las actrices, con la sociedad civil, con la academia. Y fue esa conjunción de fuerzas, de conocimientos, de saberes, de evidencia empírica, donde tratamos de mostrar, bueno, acá están las razones, estos son los fundamentos, esto es lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, esto es lo que nos muestra la evidencia empírica de la investigación en términos de salud pública. Estos son los argumentos. Las convicciones morales hay que dejarlas de lado. Los argumentos en el Congreso tienen que ser razones públicas fundadas en derechos y en evidencia científica. Y en ese contexto se dio ese 2018 tan maravilloso que fue un antes y un después. Más allá de no haber logrado el triunfo en la Cámara de Senadores, se transformó la sociedad argentina. Un tema que había sido muy difícil de colocar en la agenda pública, en la agenda política, pero también en la agenda social y mediática. Se volvió una conversación de todas las mesas familiares, en las escuelas. No había lugar donde no se hablara sobre este tema, desde diferentes posturas y con más o menos información. Eso transformó a la sociedad argentina. Y en esas situaciones llegamos a una campaña presidencial del 2019 en la que se volvió un tema insoslayable. Había que tener una posición sobre el aborto. Y el candidato, entonces Fernández, el que asumió el compromiso de llevar este tema con una iniciativa propia del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Y esa es una diferencia sustancial, porque lo que hubo en el 2018 de movilización social, de acompañamiento masivo, de evidencia, de un gran apoyo en los medios de comunicación en términos muy generalizados, no tuvimos de apoyo político desde el oficialismo, que no decidía una posición clara y que coqueteaba, por supuesto, más y después terminó definiéndose por la negativa, dejando bastante en soledad a las diputadas oficialistas de ese momento que apoyaron con mucha solidez y mucha convicción la despenalización y la legalización. Entonces, así llegamos a este momento, al 2020, en el que cuando se empezaron las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo del 2020, el presidente prometió que en 10 días más iba a presentar, en 2 semanas más, iba a presentar el proyecto que nos consta que se ha trabajado y que existe, y después vino la pandemia, y entonces se puso en pausa toda la discusión política, se cerró el Congreso de una manera que podemos discutir, pero se puso en pausa, ¿no? Todo, y estamos en cuarentena, tuvimos una cuarentena estricta muy extendida hasta hace algunas semanas, con pocas sesiones del Congreso Nacional. Entonces, habiendo superado razonablemente, bueno, toda esa primera etapa de la pandemia, en una situación que sigue siendo muy grave desde lo sanitario y social y económico, el país está con muchas dificultades en diferentes planos, pero en las últimas semanas y con una gran presión de la campaña nacional por el derecho al aborto y de los grupos de feministas y organizaciones de mujeres, finalmente referentes del Poder Ejecutivo y también el presidente ratificaron el compromiso de enviar el proyecto de ley para promover su tratamiento antes de la finalización de las sesiones ordinarias, que serán este 30 de noviembre. O sea que en estos días debiera presentarse el proyecto de ley. Hay algunas versiones que indican que sería hoy, veremos si es el caso, hoy 17 de noviembre, pero en todo caso está el compromiso de presentarlo antes del fin de noviembre y habilitar las sesiones extraordinarias durante el verano para su tratamiento. Si ese es digamos, creemos que ese compromiso, por supuesto, será honrado, y ahí estamos
nuevamente preparadas con argumentos, con evidencia, con información, con alianzas y con la convicción de que va a ser ley porque es un derecho que hemos conquistado las mujeres y que falta que sea reconocido por las leyes. Natalia, muchas gracias. Pues por supuesto seguiremos el curso de estos importantes eventos que nos competen a todas las mujeres de la región y a todas las personas que se interesan en este tema. Lo que pasó en 2018, efectivamente, al menos quienes veíamos desde afuera no podíamos entender cómo el presidente lo había puesto el debate sobre la mesa y su bancada se dio vuelta en un momento que era muy importante. Yo pues espero que esta vez no ocurra algo similar, porque pues hay como toda una movilización social, como estás diciendo, muy fuerte en este tema, entonces esperemos a ver cómo avanza. Quiero ir a nuestro último bloque para hablar de los desafíos del movimiento feminista pues, en los países de los que ustedes nos están hablando. Y quiero preguntarle a Rebeca, pues que nos hable un poquito de esa actualidad política mexicana, porque yo sí quiero entender cómo un gobierno que algunos definen como progresista, yo no estoy tan segura de que sea progresista porque en las diferentes intervenciones que veo del presidente me parece más bien que es un presidente conservador en sus posiciones, pero ha logrado como armar una coalición de gobierno con sectores progresistas y esto sería lo que permite que algunos digan que es progresista, pero tú estás planteando también que hay una confluencia con movimientos religiosos y claramente conservadores muy contrarios a este tema y que probablemente, no sé, me corregirás si estoy equivocada, todo esto, toda esta confluencia de factores y de situaciones y de actores tienen que ver como en ese malestar que hay de la movilización de los movimientos feministas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque yo he visto que hay bastante movilización social, pero muy crítica con este gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en México y cuáles son esos desafíos para el movimiento feminista en México frente a los diferentes temas que los convocan, pero particularmente en esta cuestión del aborto que estamos tratando hoy? Sí, tenemos en México en los últimos años, después, cuando viene el momento de la transición de un partido único, como lo tuvimos en México durante la mayor parte del siglo XX con el PRI en el poder, y que en 2000 pues viene esta transición y cambio a otros gobiernos, a otros partidos de oposición. Durante estos primeros 18 años del siglo XXI ganó en 2 ocasiones el Partido Acción Nacional, que es un partido de corte conservador y más de valores tradicionales católicos. En 2012 gana la presidencia de nuevo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y ahora en 2018 pues toca el turno al candidato de la izquierda. El tema es que este gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, por supuesto que tiene personas que han militado en la izquierda mexicana desde hace muchísimos años. Él mismo fue miembro del partido de izquierda del PRD y llega en 2018 a la presidencia, pero lo que vemos es que los valores de izquierda que tiene el presidente o que sostiene el presidente, pues están un poco alejados pues del progresismo y de un gobierno que se enfoque en el ejercicio y en la garantía de los derechos humanos. Yo quisiera nada más contextualizar además un poquito en ciertas acciones que ha tenido este gobierno del presidente López Obrador en contra de sectores como la sociedad civil organizada. En estos 2 últimos años, acaba de ser hace unas semanas, ha habido una regulación fiscal bastante pues estricta y contraria al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El presidente López Obrador cada mañana tiene una conferencia de prensa y ahí de manera reiterada ha criticado el trabajo de la sociedad civil organizada, haciendo algunas menciones en específico contra organizaciones en lo particular. No le ha gustado la oposición
que las mujeres, las feministas, hemos pues presentado y hemos sido muy vocales en términos de ciertas políticas, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia y el aumento de los índices de violencia en contra de las mujeres, de violencia de género, que ha implicado el confinamiento y las medidas al interior de las medidas de confinamiento y el resultado que ha tenido tanto en términos de cuidados y todo este desbalance que acaba cayendo en los hombros de las mujeres, pero también en términos de violencia al interior de los hogares, y que las mujeres hemos salido a decir, no, el gobierno no está poniendo la atención suficiente, y la respuesta del presidente López Obrador frente a estos reclamos justificados y basados en evidencia es que las cifras no son tan altas, que hay todo un manejo detrás de grupos conservadores y neoliberales, de los grupos de feministas, cuando son grupos y activistas que llevan años y que tanto los gobiernos del PAN como los gobiernos del PRI levantaron la voz y reclamaron por la violencia que vivimos las mujeres en México. Entonces, sí que tenemos actualmente una situación bastante compleja, porque efectivamente el presidente no es el mayor, no apoya de manera abierta y vocal el tema de los derechos de las mujeres, y sin embargo vemos que en la composición de su gabinete, la secretaria de Gobernación, la ministra del Interior, es una mujer que es aliada de las causas feministas. Cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votó a favor de la constitucionalidad de la despenalización del aborto. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el canciller Marcelo Ebrard, era el jefe de gobierno de Ciudad de México cuando sucedió la despenalización del aborto, y el presidente en sus conferencias matutinas, con ciertas acciones de gobierno como estas que les comentaba, en contra de organizaciones de la sociedad civil, pero también en términos, por ejemplo, ha habido una reducción de presupuesto para las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas en términos de recursos públicos que ellas recibían, y que ha tenido un impacto muy fuerte para estas casas de la cultura que atienden a mujeres, casas de la mujer indígena que atienden a mujeres en cuestiones de violencia, pero también de salud. Entonces, en términos generales, yo diría que el reto que tenemos las feministas en México es grande. Primero, tratar de desentrañar y desenredar la posición del presidente, pero también entrar y identificar muy bien cuáles son nuestras aliadas al interior del gobierno, al interior de los congresos, porque existen políticas que pertenecen al partido del presidente López Obrador, que abiertamente apoyan el aborto. El tema, la despenalización que ocurrió en Oaxaca no hubiera podido ser posible sin las diputadas del partido Morena en el estado. Y entonces estamos ahora mismo en esta situación de mucha complejidad política, tratando de leer los intereses y los compromisos de personas que forman parte del gobierno o que forman parte del partido del presidente López Obrador, para tratar de ir empujando nuestra agenda, sabiendo también que pues los números y el poder ahorita está en ese ámbito, sin dejar de participar y de tejer alianzas con aliadas que están en los partidos de oposición. Algunos partidos de oposición, como les decía, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, pues aunque es oposición, no es un partido que tradicionalmente haya apoyado estos temas, ni el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva y sexual, pero pues no tendría una respuesta clara y contundente, porque el contexto actual en México es bastante complejo en este tema. Y solamente por curiosidad, pues a partir de esto que nos estás contando, cuando hay ese momento, esas tensiones de los movimientos progresistas, feministas, con el presidente directamente, que les cuestiona, los sectores que están con él, de personas que tú dices con una clara trayectoria progresista, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Se posicionan con ustedes o
respaldan al presidente porque finalmente son parte del gobierno. Ha de ser una situación muy complicada. En general han respaldado al gobierno, porque además hay toda una mística y un ejercicio del poder en torno a la figura presidencial. Ya lo que sucede es que ya a la hora de ejecutar ciertos programas de gobierno, ciertas acciones en específico, se ha podido avanzar un poquito. Pongo un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, ahorita con todo el tema de la pandemia, el subsecretario de Prevención, Hugo López Gatell, es alguien que está muy alineado a la política del presidente y sin embargo es abiertamente apoya el tema del acceso a servicios de aborto legal y seguro. Entonces, por ejemplo, hubo unos lineamientos para la atención de la pandemia para mujeres embarazadas y en cuestiones de salud obstétrica, e incluyó abiertamente el acceso a los servicios de aborto legal y seguro, cosa que nunca habíamos visto desde la Secretaría de Salud Federal. Pero al mismo tiempo, a nivel de las conferencias, pues tampoco habla abiertamente de este tema para no contradecir lo que dice el presidente López Obrador. Entonces, un poquito en ese ámbito de bastante ambigüedad es donde nos estamos moviendo actualmente. Pues seguiremos observando México, que es un país muy importante de América Latina, que nos genera mucho interés también en este tema de la movilización feminista. Rebeca, ha sido un gran placer conocerte y tenerte con nosotros hoy. Esperamos que nos acompañes en otra oportunidad. Muchas gracias. Quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Natalia, pues que nos pueda comentar un poco esas reacciones políticas, sociales de los medios de estos grupos pro vida, que también son como la otra cara de la gran movilización feminista que ha habido, digamos, en defensa del aborto legal. Y pues, ¿cómo se ha movido un poco estas reacciones tras el anuncio del gobierno argentino hace algunos días para llevar el tema del aborto en este mes de noviembre legislativo? Todavía no se han movido demasiado, pero lo van a hacer porque son grupos fuertes y poderosos que se organizaron con bastante efectividad a partir del 2018 y, y bueno, y que además tienen mucha penetración con algunos sectores de la política, transversalmente en distintos partidos, pero más concentrados en partidos, por supuesto, más conservadores y de derecha, diría. Pero eh, tiene una coordinación también entre las iglesias católicas y evangelistas, algunas de las evangelistas, y han mostrado en el pasado una posibilidad de manifestación importante. Por eso para nosotras, más allá de las formas que han adoptado, que han hasta copiado con poca creatividad algunas de las de los símbolos del movimiento de mujeres y del feminismo y de la campaña, como tener un pañuelo y un color que les identifique. Más allá de eso, lo que nos parece importante es concentrarnos en los argumentos. Acá estamos hablando de un país que dice ser laico, que tiene que dar razones públicas en una institución democrática, y esas razones públicas tienen que centrarse en evidencia y en argumentos jurídicos y de salud pública y no en convicciones morales o religiosas, que son todas absolutamente respetables, pero son privadas y no deben imponerse a la sociedad ni a otras personas. Así que bueno, desde ese punto de vista, digamos, sin duda descontamos que intentarán movilizarse y ejercer su poder de presión, pero estamos convencidas de que tenemos los argumentos y los fundamentos y la evidencia de nuestro lado, además de una buena construcción transversal de alianzas que creo que es muy importante construir, proteger y fomentar, ¿no? O sea, y también reconociendo que hay también dentro de este poder ejecutivo y del legislativo, como también sucede en el ámbito de la justicia, las instituciones públicas no son homogéneas, sino que tienen sus claroscuros, ¿no? Y conviven personas con diferentes posiciones.
la importancia es construir alianzas a pesar de algunas diferencias y apoyarse en lo que tenemos en común y en un objetivo que es más trascendente, que es la conquista de los derechos. Natalia, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo respecto a las expectativas y desafíos del movimiento feminista en la Argentina de cara a este futuro próximo? Bueno, tenemos el desafío de mostrar el poder de la movilización aún en contexto de pandemia, ¿no? Argentina sigue con importantes restricciones a la movilización, no hay tanta facilidad para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires como sucedió en el año 2018, que venían personas de todas las provincias a mostrar el apoyo y eso fue importante. Pero creo que más allá de eso también tenemos el gran desafío y el compromiso y la obligación de garantizar el acceso a este derecho, al ejercicio de la libertad reproductiva, pero también a otros derechos, a hacer realidad la garantía de una vida libre de violencias. Todavía tenemos el enorme desafío de hacer de esas promesas de las leyes una realidad para muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas LGBT que enfrentan enormes violencias cotidianas en la vida social, institucional, educativa. Entonces creo que ese es un desafío importante. Y todo eso en un contexto de enorme preocupación por la situación de crisis económica que vive la Argentina, donde una situación económica que ya era muy grave y que se hizo todavía más preocupante con las consecuencias de la pandemia, dejando millones de personas en la pobreza, en la indigencia, la situación de desempleo. Tenemos muchos desafíos, por eso tenemos que concentrarnos en trabajar articuladamente en las cosas y en los objetivos que compartimos. Natalia, muchas gracias por acercarnos este tema, por acercarnos todo lo que ha sido la evolución del movimiento feminista en la Argentina, que seguimos con mucha atención y también con mucha admiración. Pues esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y quiero ir a España para hablar con Nur de esos desafíos que enfrenta el movimiento progresista, pero más que todo el movimiento feminista en Marruecos para avanzar en el tema del aborto, pero en otros temas de esa agenda feminista que, bueno, es tan necesaria en Marruecos. Digamos que Marruecos tiene un problema bastante, digamos, crucial en estos momentos y es la necesidad de parar a darse cuenta de que no basta con justificaciones constantemente teológicas y religiosas para, digamos, justificar y albergar muchas de las injusticias que se cometen contra los derechos básicos de las mujeres. Las mujeres y las feministas en Marruecos estamos consternadas por, digamos, la manera en la que se evaden los temas que implican la vulneración de los derechos de las mujeres constantemente. En estos momentos tenemos un gobierno que está constituido por una única ministra que niega la realidad de las mujeres, de las niñas casadas como menores, cuando pues tienen 14, 15, 16, 17 años por sus propias familias y que son vendidas como mercancía. Ya partiendo de un hecho tan dramático, como os podéis imaginar, eso dificulta muchísimo que a grandes rasgos luego se pueda denunciar la vulneración de derechos, que es no poder escoger ser madres y cuándo ser madres, ¿no? Que es lo que ocurre la mayor parte del tiempo, dado que hay como una, digamos, un concepto súper místico sobre la maravilla de la maternidad que se sigue, digamos, pronunciando y promulgando por países como Marruecos, en los que, digamos, nadie se puede salvaguardar de la posibilidad de ser mujer, de ser madre, perdón, y eso crea una obligación constante y tristemente, digamos, se escaquean de ella solo las mujeres que sí que tienen las posibilidades de hacerlo. Es decir, las mujeres que, como en muchos otros países, pues tienen la opción de irse fuera para poder realizarse pues, un aborto o para poder incluso después del aborto tener asistencia sanitaria, asistencia psicológica y poder hacer un seguimiento de lo que implica
ese aborto, ¿no? La mayor parte de las veces, por ejemplo, nos encontramos ante malas formaciones que de primeras no tienen por qué afectar la salud de las madres y que en muchos casos no se permite los abortos por la vía pública a esas mujeres. Por lo tanto, deben irse y las consecuencias, digamos, psicológicas y psiquiátricas que eso requiere no las cubre el país, ni muchísimo menos, ni hay un sistema de salud público que pueda hacer un seguimiento de lo que esas mujeres van a sufrir después de ese aborto o incluso de ese parto. En muchos casos hay casos de mujeres en los que pierden, digamos que pierden al feto dentro de su propia bolsa amniótica, entonces luego tienen que darlo a luz, incluso si está muerto, ¿no? Entonces, digamos que en Marruecos no existe ninguna clase de acompañamiento de ese tipo. Las infraestructuras médicas son bastante deficientes a nivel público, por lo tanto, sí que existen abortos, digamos, no clandestinos, sino privados, que se hacen por la vía privada, que solo pueden hacerlos las mujeres que sí que tienen los recursos para hacerlo. Existe una laguna en la que se suele amparar esa clase de abortos, pero claramente está penalizado y existe también un código deontológico médico que pone entre la espada y la pared a los médicos y al resto del personal que se pueda encargar de dicho embarazo, de dicho aborto, poniendo fin al embarazo. Y como hemos visto en el caso de Hajar Reisuni, son personas que fueron también encarceladas y que tuvieron que cumplir con su responsabilidad civil y penal a la hora de responder por lo que habían hecho. Lo que quiero decir con todo esto es que las feministas en Marruecos todavía estamos en un cambio, digamos, de mentalidades bastante duro, profundo. No estamos en un punto de cambio radical y en un punto de cambio positivo. Hemos experimentado, digamos, retrocesos muy grandes en materia de derechos de las mujeres. Nos encontramos todavía ante un código de familia que nos niega muchísimos derechos, sobre todo a las mujeres que están en condiciones más desfavorecidas. Digamos que tenemos una mudáwana que, si bien fue modificada en el año 2003 de manera bastante radical, sigue teniendo derecho islámico y por lo tanto nos sigue oprimiendo en cierto modo en muchísimos sentidos, tanto desde la herencia, pasando por la tutoría matrimonial, hasta los matrimonios precoces y de menores y un largo etcétera, en el que las mujeres, digamos que tenemos un claro estatus inferior al de los hombres, pero afortunadamente, afortunado o desgraciadamente, a un porcentaje de las mujeres sí que se nos da la opción de no sufrir algunas de sus consecuencias, ¿no? Esas lagunas lo que han hecho ha sido acrecentar las diferencias entre las mujeres que sí que tienen derecho a la educación, que sí que tienen derecho a un progreso y a una emancipación y una independencia, y que han puesto en una peor condición a las mujeres que no tienen acceso a nada de eso, que son la mayor parte de las mujeres que están en las zonas rurales, niñas y mujeres. Por lo tanto, digamos que estamos ante una fuerte legislación abiertamente misógina y abiertamente clasista, en la que yo creo que la clave sería optar hacia un principio de camino de laicidad del propio país, en el que el derecho islámico no tuviese cabida dentro de nuestras propias legislaciones. Dado que, como previamente ha dicho una de mis compañeras, esto no se trata de convicciones personales, sino de derechos internacionales, de derechos constitucionales que se tienen que amparar. Hoy en día se están violando derechos constitucionales amparados en la Constitución marroquí en nombre del derecho islámico. Está habiendo un retroceso brutal en materia de derechos de las mujeres, pero también en materia de derechos civiles, en materia de derechos y libertades individuales. Y es un problema muy grave, dado que nos encontramos ante un retroceso de la misma Constitución, que si bien Marruecos ha evolucionado desde un país laico a un país musulmán, yo creo que las expectativas que tenían la mayor parte de los políticos es que la confesionalidad declarada iba a ser una confesionalidad por la mayoría de los musulmanes, que sí que se iban a sentir representados. Yo creo que nadie se pensaba que en el año 2020 íbamos a tener una ministra, íbamos a tener tantos dramas que vinculan la vulneración de los derechos de las mujeres sin tipificarse en el Código de Familia y sin despenalizarse en el Código Penal. Entonces, digamos que las feministas, aparte de ser bichos excesivamente modernos, excesivamente progresistas y excesivamente occidentalizadas, somos el futuro todavía desconocido que tienen los propios marroquíes, porque ahora mismo Marruecos se enfrenta también ante problemas demasiado, digamos, duros, y porque también la pandemia ha dejado secuelas bastante fuertes. Pero sobre todo lo que ha dejado muy claro la pandemia
es que las diferencias entre clases sociales existen, que las mujeres por pertenecer a una clase social u otra tienen un destino diferente y que la única manera que tenemos de acabar con eso es haciendo una invención legislativa de qué significa y qué va a implicar ser mujer en un país como Marruecos, nazcas en el barrio en el que nazcas en la familia en la que nazcas, porque es la única manera que tenemos de garantizar la igualdad real y de no legislar en favor de unas cuantas cuando muchísimas otras están sufriendo. Entonces, yo creo que la clave para que las feministas podamos tener voz y voto es aliarnos a la laicidad, subirnos al cargo de la laicidad, que es el único que nos va a dar posibilidades de cambio en un país que nos declara ateas por ser feministas. Y sobre todo, yo creo que hace falta que la clase política progresista dé un paso hacia adelante. Yo soy muy crítica con la clase política islamista y con todas las políticas islamistas que se nos están instaurando. Me da mucho miedo la invasión ideológica islamista que se está metiendo y se está incrustando en el seno de la sociedad marroquí, porque los gobiernos laicos anteriores no supieron obrar ni supieron ir al punto concreto donde la gente necesitaba que estuviesen. Creo que los progresistas intelectuales laicos hoy en día, en su mayoría, están olvidando la causa del pueblo, y la causa del pueblo implica a todos, desde los de las clases más altas hasta las clases más bajas, y lo mismo ocurre con las mujeres. No podemos hablar de libertad en nombre de unas cuantas, no podemos hablar de libertad en nombre de las que sí que tenemos la posibilidad de decir no, porque hay muchas mujeres que nacen con la posibilidad, que no nacen con la posibilidad de decir que no, sino que saben que tienen un camino marcado y que ese es el camino marcado que van a tener que seguir el resto de sus vidas. Entonces hace falta pensamiento de igualdad a nivel social con respecto a la sociedad civil, mucha laicidad y mucho trabajo de fondo entre las feministas de una manera con mucha sororidad y sobre todo teniendo en cuenta que las que hemos tenido la oportunidad de salir fuera, las que hemos tenido la oportunidad de estudiar en nuestro país, las que hemos tenido la oportunidad de tener familias y las que no se nos ha casado con 15 años, las que no se nos ha enviado a trabajar a las grandes ciudades con 14 años explotadas laboralmente, en las que no hemos sufrido violaciones conyugales con 16 años, que no hemos sufrido agresiones sexuales intrafamiliares. Digamos que todas las que sí que hemos tenido la oportunidad de ser mínimamente mujeres emancipadas y poder escoger nuestra independencia y nuestra libertad, tenemos la responsabilidad clara de hacer lo mejor para las mujeres que no pueden hacerlo por sí mismas porque nadie las ha dotado de las herramientas para hacerlo. Y nosotras tenemos que dárselas a ellas para que ellas puedan acceder a los mismos derechos de los que las demás tanto presumen. Y yo creo que esa es la conclusión triste, pero real de lo que ocurre ahora mismo en Marruecos. Y creo que la pandemia ha sido muy negativa, ha hecho mucho daño, no ha permitido a muchas mujeres salir de los hogares en los que estaban maltratadas, en los que estaban completamente constreñidas a unos padres o a un marido o a una suegra que las tiene entre la espada y la pared y que no les permite ser ni hacer lo que ellas consideran. Pero también hay muchas mujeres que han tenido que tener embarazos que no querían porque no podían salir del lecho del que estaban. Hay muchas mujeres en zonas rurales que no han tenido acceso a medios anticonceptivos porque no había ese bagaje desde las grandes ciudades hasta ese transporte de las grandes ciudades hasta los pueblos, hacia las zonas rurales. Hay muchas mujeres que han salido de repudios familiares y de, digamos, separaciones de sus maltratadores y que han tenido que acabar dedicándose a la prostitución por la crisis que estaba asolando el país en los momentos en los que lo hicieron. Y hay muchas otras que siguen presas de su dolor, de su sufrimiento y de la condena que implica nacer y ser mujer. Entonces, creo que hay que mirarlo todo con perspectiva, dando mucho las gracias por estar donde estamos, pero intentando reventar las instituciones que no quieren reconocer que somos ciudadanos de pleno derecho. Muchas gracias. Nur, muchas gracias por acercarnos la realidad de las mujeres en Marruecos, los desafíos que hay frente a estos temas para una igualdad efectiva, para una ciudadanía constitucional y para que no sean los derechos una cuestión de privilegios, sino algo que realmente dignifica a la ciudadanía marroquí. Esperamos tenerte con nosotros nuevamente. A nuestras invitadas en España, en Argentina y en México, muchas gracias por acercarnos la realidad y el desarrollo del tema legal del aborto en sus respectivos países, por contextualizar las realidades.
así como por ponernos al tanto de los logros y de los desafíos para avanzar en esta cuestión del aborto, en la libertad de las mujeres y en su igualdad efectiva. Quiero saludar también en España a mi compatriota Jimena Casas. Ella es investigadora para las Américas de la División de Mujeres de Human Rights Watch. Jimena lleva más de 15 años trabajando en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Es abogada y tiene una maestría en género y derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Jimena, es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días para ti, Clara. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Jimena. Pues quiero conversar un poco contigo y preguntarte, ya que trabajas en esta organización en la que hacen un seguimiento muy importante del tema de los derechos de las mujeres y de la cuestión del aborto, pues que nos dieras un poquito una aproximación en términos globales de cuáles han sido esos países que más han avanzado en temas del aborto, de los que han avanzado algo pero no lo suficiente, y también de esos casos que tú ves más críticos. Claro que sí. Pues haciendo también un poco de historia como hacían mis colegas, creo que desde hace casi medio siglo, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció en Roe versus Wade el derecho constitucional de las mujeres al aborto, hemos visto una flexibilización de las leyes que regulan este servicio de salud, como es la interrupción legal del embarazo. Y en este sentido, cuando decimos que hay un 36% de las mujeres en el mundo que viven en países en donde se permite el aborto a demanda, siempre considerado entre las 12 primeras semanas de gestación, estamos hablando de países como Uruguay, Francia, Canadá, Australia, Rusia, España, Noruega, Italia y Suecia. Sin embargo, aunque hemos visto que hay leyes que se han ido flexibilizando, especialmente en países del norte, también hemos visto que en países del sur lo que ha habido es una despenalización por causales, es decir, cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, cuando hay una inviolabilidad fatal, cuando hay una violación o un incesto. Y en ese sentido, vemos, y en el contexto de América Latina, por ejemplo, vemos que hay varios países que se sitúan dentro de este contexto de causales, pero en donde lo que hemos visto es que hay unas interpretaciones muy restrictivas a esas causales, y ahora me voy a referir a algunas de ellas. Para seguir con el panorama, en el mundo hay en total 26 países que penalizan totalmente el aborto. 5 de ellos se encuentran en América Latina, que son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Y en la región de América Latina, como les mencionaba, hay varios países que permiten la interrupción legal del embarazo en algunas causales, como los comentaban Natalia y Rebeca en los casos de México y de Colombia. Una causal que es muy generalizada en la región de América Latina es la causal de vida y de salud, que significa que cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, se puede interrumpir legalmente el embarazo. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, está definida como ese bienestar de la salud física, mental y social. Sin embargo, cuando vemos cuáles son las interpretaciones a esas normativas desde los códigos penales que se hacen en cada uno de los países, vemos que las mujeres están teniendo que vivir y enfrentar muchísimas barreras para acceder a esos servicios integrales de salud sexual y reproductiva, en donde podrían interrumpir legalmente su embarazo, porque muchas veces cuando están dentro de esta causal, de la causal de riesgo para su vida o para su salud, se interpreta que el riesgo que tiene que estar enfrentando la persona gestante es un riesgo a su salud física, cuando muchas veces no solamente debe tenerse en cuenta eso. Y eso es, digamos, por ejemplo, lo que hemos visto en términos globales en comparación de países del norte que van despenalizando el aborto por edad gestacional en cualquier causal, y países más del sur en donde van causales por causales, y
y que se fijan específicamente en unas condiciones muy concretas. El nuevo paradigma, digamos, por ejemplo, que trae la marea verde y que trae, digamos, por ejemplo, la discusión en América Latina en este momento es que después de muchos años del movimiento y de los grupos de mujeres en los diferentes países de la región, de estar logrando por la implementación de estas normas, de estos que están en estos códigos en algunos países desde hace más de 100 años y en donde han tratado de que se entienda mejor cuál es esa interpretación a esa causal salud adecuada. Llega un debate finalmente y están poniendo en la mesa el debate si estamos hablando de un tema de salud, ¿por qué tiene que estar regulado y criminalizado por los códigos penales? Y creo que esta va a ser parte del nuevo debate que vamos a estar viendo en América Latina. Es una parte de la nueva tendencia de lo que estaremos viendo seguramente en la región, específicamente con lo que pase en Argentina, con lo que está pasando en este momento en Ecuador, con lo que está pasando en este momento en Colombia con la demanda de causa justa, y seguramente con la reforma constitucional en Chile seguramente estaremos viendo muchas de estas conversaciones que las organizaciones y los grupos de mujeres han traído a la mesa. Jimena, muchas gracias. ¿Tú dirías que los casos o los países que generan más expectativa en este momento respecto a posibles avances en este tema del aborto serían Argentina, Colombia, Chile y quizá Ecuador? A nivel de la región de América Latina, yo creo que sin duda Argentina va a ser uno de los países claves en que tendrá un efecto en la región. Sin duda el debate como se lleve en ese momento en el Congreso tendrá una repercusión en la región. Ya hemos visto, y Natalia ya nos contó cómo ha sido ese movimiento de la marea verde, cómo surgió, y Rebeca nos contaba el impacto que habían tenido en México. Lo hemos visto también en Colombia, lo hemos visto también en Ecuador, hemos visto también en muchos países de la región en donde ahora el pañuelo verde, cada país tiene su pañuelo verde con su propio lema. Entonces, sin duda yo creo que Argentina está poniendo como la pauta, y hay otros países que le están siguiendo muy de cerca. Colombia en este momento con la demanda de inconstitucionalidad presentada frente a la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional va a tener la oportunidad una vez más de generar y de posicionarse con una jurisprudencia tan progresista como lo hizo en el 2006 cuando despenalizó por primera vez el aborto en Colombia en 3 causales específicas. En este momento tiene esa nueva oportunidad de dar una despenalización total en protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes. Ecuador, por su parte, también está teniendo un proceso constitucional con unas demandas que se están dando en este momento frente a la Corte Constitucional. Veremos qué pasará frente al tribunal. Y Chile, creo que con la reforma constitucional que van a tener y con todo este debate, seguramente va a haber muchas discusiones en torno, no específicamente a la despenalización del aborto desde la Constitución, porque veremos eso si realmente se da así, pero sí sobre muchísimos derechos fundamentales como la privacidad, la autonomía, que seguramente entrarán en discusión en este contexto. Entonces creo que vamos a tener 2 procesos interesantes legislativos, Argentina y Chile, y 2 procesos frente a tribunales constitucionales como serán Colombia y Ecuador. En Colombia siempre nuestra esperanza es la Corte, ¿no? Para salvarnos del conservadurismo y de ciertas tendencias que a veces no avanzan en el legislativo. Lo hemos visto en diferentes casos. Este tema del aborto pues es uno de ellos. Pero ¿y cómo ves tú esos países que tienen una legislación tan absolutamente restrictiva como son, por ejemplo, El Salvador o Nicaragua que nos comentabas, creo que Haití también? No hay perspectivas de que el tema se mueva, o sea, la influencia de la marea verde que ha sido tan fuerte en la región
no alcanza a sentirse y a mover la clase política en estos países? Son países cada uno con contextos muy diferentes. Sí. Digamos, por ejemplo, en Nicaragua es un país en donde antes del gobierno de Ortega existía legalmente el aborto, pero parte de la concesión del presidente Ortega para llegar a la presidencia fue eliminar el aborto, y fue, digamos, por ejemplo, en alianza con estos grupos conservadores y de iglesias, que es un fenómeno común en la región, que también lo comentaba Rebeca en el caso específico de México. Pero aún así, aunque políticamente vemos que hay una negación, digamos, por ejemplo, desde el gobierno de Nicaragua, y que hay una ilegalidad total en este momento, lo que yo sí veo es una sociedad civil cada vez muchísimo más formada y organizada. Hoy en día los grupos de mujeres, a pesar de toda la restricción que tienen, no solamente por la movilidad de la pandemia, sino también para hablar abiertamente de todos estos temas, han logrado generar alianzas con grupos diferentes, y que no solamente sean de organizaciones de mujeres, sino con periodistas, con grupos sindicalistas, incluso con académicos y religiosos también han tenido algunas de las alianzas. Y lo que sí veo es que es una discusión que por lo menos sí sigue, y que mantiene una aprobación desde la ciudadanía para la despenalización del aborto en ciertas causales, específicamente en casos de violencia sexual, y específicamente cuando estamos viendo que la violencia sexual, específicamente en niñas menores de 14 años, es uno de los temas más importantes para la región latinoamericana. América Latina sigue siendo la única región en el mundo en donde los embarazos en niñas menores de 14 años siguen en crecimiento, y aún frente a ese contexto, la despenalización del aborto por causa de violencia sexual sigue siendo penalizado en muchos de los países de la región. Y aunque muchas de estas niñas podrían tener acceso a la interrupción legal del embarazo porque su vida o su salud estaría en riesgo en algunos de estos países, esta situación no se da. Y en el caso de Nicaragua, pues está totalmente penalizado, pero sí vemos a un grupo social que sigue empujando en ese sentido. En el caso de El Salvador, yo creo que el caso de El Salvador ejemplifica muchísimo de lo que nosotras desde Human Rights Watch, con las diferentes investigaciones que hemos hecho sobre el aborto, son más de 15 específicamente en todos los lugares del mundo, y 8 de ellas están enfocadas específicamente en América Latina, muestran cuáles son esas consecuencias de la criminalización, que básicamente vemos que la criminalización lo que hace es poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Lo que hace es tener un problema de discriminación, porque realmente las que son más vulnerables son las personas gestantes que están en mayor pobreza, porque muchas mujeres que pudieran tener accesibilidad a servicios ilegales, pero seguros de interrupción legal del embarazo, de interrupción voluntaria del embarazo, perdón, podrían acceder a ellos, pero quienes no tienen los recursos económicos seguramente van a tener acceso solamente a abortos inseguros. Vemos que la criminalización también tiene un problema de afectación al derecho a la privacidad, porque hemos visto que en muchísimos países la mayoría de las mujeres están siendo reportadas o denunciadas por el propio sector médico cuando ellas llegan con alguna complicación, ya sea de emergencias obstétricas o como complicaciones de un aborto inseguro. Y hemos visto que en muchos de estos casos terminan teniendo condenas hasta de 30 años, como es el caso que hemos visto en El Salvador. En los casos, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, específicamente las organizaciones de sociedad civil han reportado que el 73% de las mujeres reportadas vienen siendo por el sector médico de cada uno de estos países. Y por último, hemos visto que la criminalización lo que hace es reforzar ese estigma que hay alrededor del aborto, y más o menos lo que se le exige a las mujeres es que deben tener unos embarazos saludables,
y unos partos sin complicaciones o pena de que serían condenadas, como lo hemos visto en el caso de El Salvador. Entonces, a El Salvador, aunque ahí, digamos, por ejemplo, se ha habido un debate muchísimo, con todo esto, muchísimo más restrictivo, digamos, por ejemplo, en términos de ver que puede haber un cambio en este momento, pero sin duda las organizaciones locales e internacionales seguimos empujando para que haya unos cambios en todas las legislaciones, aún en estos países totalmente restrictivos y en los que en los que hay todavía muchísimas barreras para mantener las obligaciones internacionales que tienen estos estados frente a los derechos humanos y las obligaciones internacionales que tienen. Jimena, muchas gracias por acercarnos pues estas realidades. Pensamos que tu mirada era necesaria para tratar de entender en términos globales y generales pues cuáles han sido los avances y también los enormes retos que quedan frente a este tema que pues nos compete a todas más allá de la nacionalidad o del país de origen. Así que te agradezco mucho estos minutos para ayudarnos a comprender mejor el tema. También le agradezco pues a nuestras otras invitadas, a Rebeca en México, a Nur en España también y a Natalia en la Argentina. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Ida y Vuelta para ver qué está pasando en otro lugar del mundo.